hasta me daba miedo llorar, porque yo siempre he tenido la costumbre de abrazar la almohada, enterrar la cara en la almohada y ahí llorar. Yo la empezaba a ver como que no eran celos de papá, sino de hombre, que yo sentía odio hacia mi mamá, pero a la vez me sentía con culpa, porque yo siento que fue una traición que le hice a mi mamá. Bienvenidas y bienvenidos a Caras Vemos Sufrimientos. Este programa, su contenido es documental y educativo. Este programa precisamente es la continuación de un episodio que está la anterior semana, por eso te recomiendo verlo también. Por otra parte, como los testimonios tanto de Mónica, que es nuestra invitada de hoy, como de Dani, de su mamá, son muy fuertes, probablemente nos hayan desmonetizado. Por eso te pido que si quieres, solo voluntariamente, si me puedes dar un super like y una pequeña donación, ayudarás a contribuir a la producción de este programa, que es bastante costosa y que yo en lo personal, el precio, aunque es lo único que no me preocupa, porque pues, a veces lo compensamos con mi trabajo en las conferencias, si me ayuda si le das un super like. A ver, pocas veces tenemos la oportunidad, la valentía, la generosidad de gente que por circunstancias de la vida tomaron las decisiones erróneas. Repito, hay mucha gente buena que comete errores y desde fuera es muy fácil observar. Yo te pido que tanto, sobre todo la entrevista anterior de Daniela, antes de dejar un comentario, reflexiones. Si no hubieras vivido lo mismo que ella, no estarías en las mismas circunstancias. Con nosotros tenemos a Mónica. Muchas gracias por la oportunidad, Silvia. Gracias por venir. Háblame de ti. ¿Cómo fue tu infancia? Ya conocimos a tu mamá en el programa anterior. Bueno, yo siempre me he considerado muy diferente a los demás, muy alegre, pero bueno, desde chica siempre he estado, mi imaginación ha estado muy despierta. Soy muy de querer vivir en mundos fantasiosos. Yo creo que por eso nunca encajaba como tal. Yo vivía con mi abuelita y con mi mamá. A mi mamá, pues, recuerdo que muy pocas ocasiones estaba conmigo porque se la pasaba estudiando, trabajando. Para mí, mi mamá es mi abuela, la que me crió, la que me llevaba a la escuela, la que me cuidaba. Entonces, durante la infancia yo sufrí mucho, no tanto por descuido o algo así, sino por personas crueles, niños crueles en su momento. ¿Por qué eran crueles? Yo siempre he tenido problemas de sobrepeso. Bueno, de niña dice mi mamá que yo era muy flaquita porque tenía asma, ¿no? Entonces me mejoré, empecé a comer mucho, pero ya era en exceso. Entonces me fui de un extremo para otro. Y siempre habían comentarios tanto de mis compañeras como de mis compañeros que yo era la más gordita del salón, que yo era negrita, que yo era como tipo loquita, que yo era la niña fea, por así decirlo. Tanto en la forma en cómo me comportaba, en cómo yo era físicamente. Entonces, porque te digo, me gustaba jugar sola, o cuando jugaba con alguien, yo quería como que hacer mi propio mundo, ¿no? Jugar a que estaba en un castillo, a que estábamos en una selva y vivíamos así, y todos se me quedaban viendo raro. Entonces era muy juzgada tanto por mi físico como por mi forma de ser. Y siempre me sentí excluida. Sentí que no pertenecía
a ningún sitio como tal. Y eso para mí era difícil. Y yo nunca le contaba ni a mi abuela ni a mi mamá, porque yo decía, ¿para qué las voy a molestar? O las pocas veces que llegué a contarlo, precisamente los mismos niños, si yo los acusaba con los maestros, así, ay, eres una llorona, eres una chillosa, por eso nadie te quiere. Entonces era algo que yo tenía miedo tanto de decir, pero a mí me causaba sufrimiento. O sea, tú llegabas a casa de tu abuelita y no se lo decías. No, para mí, o sea, yo siempre era como llegar y estoy bien. Siempre mostraba una sonrisa al entrar a la casa. Me dice mi mamá que yo siempre he sido muy sonriente, pero yo a veces siento que es más bien una máscara y que tengo miedo de mostrar cómo soy realmente. Entonces yo nunca, muy rara vez llegué a contar del bullying que yo sufría. Me acuerdo que una vez una compañerita, mi tío hermano de mi mamá, me regaló una mochila muy bonita que tenía, me gustaban mucho las hadas, las películas de Disney y todo eso. Tenía un girasol con los pétalos como en 3D. Yo fui al baño, antes había sacado una muy buena calificación en un trabajo y otra niña con la que yo me llevaba mal, que ella me hacía bullying, reprobó. Y yo fui al baño, todo recreo, fui al baño, ahí en el baño sonó la campana de recreo y ya no volví al salón. Cuando yo vuelvo, mi mochila estaba destrozada. Todos los pétalos estaban tirados. Me pasó otra situación. ¿Cuántos años tenías ahí? Esto fue en primaria. Tenía yo alrededor de unos 7, 8 tal vez menos. Cuando tú llegas a tu casa, Ajá. ¿tu abuela o tu mamá se dan cuenta de lo que le había pasado a tu mochila? Sí, más bien cuando ellas fueron a buscarme, vieron que mi mochila estaba rota. Y sí fueron a hablar con la maestra y todo, y hablaron con la mamá de la niña, pero pues... ¿Tú se lo dijiste a tu abuela o a tu mamá? A ninguna. O sea, ellas se dieron cuenta, me preguntaron qué pasó, y se lo dije primero a mi abuelita, y mi abuelita se lo dijo a mi mamá. Entonces, fue como que las dos fueron acá a reclamar que por qué me hacían eso a mí. Y fue que se dieron cuenta que que me hacían bullying. Y fueron contando los casos tanto de niños, niños varones, como de las otras niñas. Y ahí, tu abuela o tu mamá, además de eso, ¿qué hicieron? O sea, ¿se dieron cuenta que estaba sufriendo? Oh, no, o sea, yo solo les dije que pues, que nada más había sido esa ocasión. Y otras ocasiones que me llevaba mal y ya. O sea, pero nunca conté como lo que realmente sentía o que había pasado más fuertes. O sea, tú lo minimizaste. Sí. ¿Por qué minimizabas? Porque yo sentía que podía dar molestias. Porque, o sea, yo siempre sentí que mi mamá y mi abuela estaban muy atareadas, por así decirlo, con el trabajo. Mi mamá con sus estudios y el trabajo, y mi abuela pues en su trabajo es vendedora. Entonces su trabajo así, yo sentía que yo luego las veía sufrir por dinero, porque tenían deudas o cosas así. Entonces, yo dije, no les quiero dar más problemas. ¿El contacto con tu papá, cómo era? Pues era cercano las veces que yo lo veía. Porque ¿Estamos hablando de tu papá biológico? Sí. ¿Para qué? De mi papá biológico, pues era muy buena la relación, pero tampoco le contaba nada. Porque a él me pasaba lo contrario. Lo veía en pocas ocasiones y yo quería como no quitarle felicidad, porque para mí los momentos que yo vivía con mi papá, yo me sentía muy contenta. O sea, sentía que él era mi único amigo. ¿Cada cuánto lo veías a tu papá? Pues una semana al mes, a veces hasta 2 o 3 meses.
O sea, eran periodos de tiempo muy, muy largos. Tu mamá se saca un novio, ¿no? Ah, sí. Con el que acaba, pues, viviendo con él. Ajá. Cuéntame cómo fue esa experiencia hasta que tu mamá, tú y tus dos hermanos se van a vivir. ¿Cómo fue tu infancia a partir de que tu mamá tiene una pareja? Pues en un principio todo era como que muy bonito. Yo estaba contenta de ver a mi mamá contenta con esa persona. Y en mi caso, pues me consentía mucho. O ¿Tu sea, padrastro sí te consentía? O sea, ¿cómo fue la primera vez? ¿Recuerdas la primera vez que lo viste? No, no mucho. No me acuerdo mucho de la primera vez. O sea, me acuerdo que lo conocí, nos presentamos y todo, y ese mismo día fuimos a pasear. Creo que fuimos a pasear por un helado, cosas así. Yo ya lo conocía. O sea, lo conozco y como que las experiencias de más adelante fueron muy bonitas. Se fue ganando mi cariño, por así decirlo. Y yo nada más veía a mi mamá contenta y yo dije, pues está bien. Aunque le tenía cariño a mi papá biológico, yo dije, pues está bien que tenga alguien más. Y entonces, ¿cómo era la convivencia con él antes de iros a vivir con él? Cuéntame momentos. Pues te digo, era como que muy bonito. Salíamos a pasear, yo te digo, tenía como que siempre he sido de comer mucho. Entonces me llevaba a comer hamburguesas, hot dogs, helados. O sea, me ganaba como por esa parte, me regalaba dulces y me contaba, o sea, chismes de la escuela, por así decirlo. Me hacía contarlos con él. O sea, él me preguntaba cómo yo estaba, cómo me había ido a la escuela. En ese momento se había calmado un poco el bullying, porque yo ya estaba en otra primaria. Ese es otro detalle que a mí me costaba socializar, porque nada más en los 6 años de primaria estuve en ocho primarias diferentes. ¿Por qué tantas? Siempre me cambiaban porque yo no estaba cómoda, porque en todas había una situación difícil, por X o por Y me tenía que cambiar. O sea, tanto yo no me sentía cómoda, o sea, de que me hacían bullying, como que cuando empezamos a vivir con esa persona, pues todavía estaba en primaria y nos cambiamos de estado y pues también tuve que cambiar y así. Entonces tú te cambias ya, os cambiáis de estado, vives con tu padrastro, tu mamá. ¿Cómo era la convivencia? ¿Cómo se portaba tu padrastro con tu mamá, ya cuando están viviendo juntos? Pues al principio los meses pues era pues todo normal al principio, pero yo empezaba a notar cosas que era que cualquier cosita que algo lo frustraba se les quitaba con mi mamá. O sea, como que él sacaba su coraje expresándolo con ella. Y si venía estresado de su trabajo y había cualquier cosita en la casa que le molestaba o algo, él se discutaba con mi mamá. O sea, no me puedes ayudar ni a lavar mi uniforme. Yo vengo cansada, vengo de partirme el lomo, que no sé qué, que no sé cuánto, de doblar turno. No puedes hacer esto, no puedes ayudarme en lo otro. Y a veces me tiraba cosas a mí, así y ella tampoco hace nada. ¿Qué hace? Nada más va a la escuela y la tienen muy consentida. Cosas así. Cuando al principio, o sea, no era así. O sea, a mí, ay, sí, déjale a la niña que vea sus cosas, que haga su tarea a su tiempo. O sea, y era como que yo me daba cuenta de que pues era diferente, pero no lo notaba porque, por ejemplo, en la mañana podía llegar del trabajo molesto, pasaban las cosas, pasaban las discusiones y en la tarde, vamos al cine, vamos a salir, vamos a comer, les preparo algo rico. O sea, era como un ciclo de que tal vez una discusión las contento y ya a la semana siguiente otra discusión, hay que salir, hay que pasear, hay que contentarnos. Entonces yo lo veía más así como esos comportamientos. ¿Y en algún momento tú te querías volver con tu abuela? En parte sí, porque le extrañaba y porque él, por ejemplo, en el último año de primaria o ya para secundaria,
empezó a cambiar conmigo de que era muy exigente. O sea, de lo que yo te decía, que antes era muy suelto, que deja que la niña haga esto, deja que haga lo otro. Tu letra está fea, ponte a hacer planas. No me vengas con estas calificaciones. Un 7 es como si hubieras reprobado. Y, o sea, me exigía 10. O sea, él me decía, tienes que ser chingona, tienes que ser así. O sea, con esas palabras, él siempre ha tenido un vocabulario muy vago. Y me hablaba así. Era de estar exigiendo perfección. Y mi mamá, en su momento, también fue así. Ella no le gustaba que yo llegara con 6, con 7 o con calificaciones bajas, porque ¿qué va a decir la gente? La hija de una maestra sacando calificaciones, reprobando, así decirlo. Y pues, gracias al universo, nunca reprobé materias, nunca reprobé año. Bueno, gracias a ti. Bueno, pues sí, también. Nunca reprobé nada. Eso sí, estoy muy satisfecha con eso de que nunca pude, pero algo irónico que me llegó a pasar, creo que era en 5º grado de primaria, que yo saqué 10 perfectos. Y le dije gracias a él. Le dije gracias por exigirme, cuando en realidad yo sabía que me desvelaba estudiando, que me dolía la cabeza estando en clases, que no dormía porque hasta que me saliera un problema bien, por ejemplo, matemáticas, siempre he sido muy mala, hasta que me saliera bien me desvelaba. Y si no, yo hacía cosas que me lastimaban a mí misma. Por ejemplo, me jalaba el cabello. Cuando me estresaba mucho con algo, me jalaba el cabello, me golpeaba, me decía, tú puedes. O sea, como que me daba cachetadas. ¿Tú? O sea, te auto... Sí, me pegaba a mí misma. Me sacaba como que ese coraje que yo traía de no hacer las cosas, lo sacaba conmigo misma. Entonces, pero yo a él se lo agradecí. Me dijo, ¿ves que tú sí puedes? Y yo, sí, gracias. Con una sonrisa y ya después era... ¿Tu madre recuerda un episodio de tu niñez que no sé si para ti también fue tan doloroso, que es la vez que te hace poner... Sí, libros. Esa misma tarde, antes de lo que pasó de los libros, yo llegué con una nota de un maestro y me puse a hacer planas hasta el cansancio de letras y eso. Y lo que pasa fue que me dice, ¿sabes qué? Párate aquí. Te voy a hacer como me hacían de mis tiempos. Y agarra diccionarios, enciclopedias y no recuerdo, pero eran libros grandes. Me pone contra la pared, la espalda apoyada a la pared y así. Y así te vas a quedar 15 minutos o hasta que te tiemblen las manos. Y eso yo lo recuerdo muy feo, Silvia, porque yo no era fuerza, yo no era de hacer fuerzas, yo no era de tener, o sea, en los brazos fuerzas, yo no era de andar haciendo actividad ni nada. Y siento el dolor. Toda esta parte de mi brazo me dolía, pero yo no quería dejar caer los libros porque me decía, donde se te caiga uno, te pongo 2 más. Y yo estaba así, y sí lo hizo. Se me cayeron como 2 veces y me pone 3 otra vez. Y yo estaba así. Mi mamá, pues en un momento ya dice, basta, déjala. Me voy a mi cuarto y empiezo a escuchar desde mi cuarto. O sea, yo empiezo a llorar, a ahogarme en llanto. Yo siempre, hasta me daba miedo llorar, porque yo siempre he tenido la costumbre de abrazar la almohada, enterrar la cara en la almohada y ahí llorar. Y mientras yo estaba llorando, escuchaba como le decía, es que la tienes muy consentida. Me dijiste que ya podía regañarla. Ya soy su papá. Yo le estoy pagando la escuela, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces yo escuchaba eso y pues más lloraba. ¿Qué más podía hacer? Nada más llorar. ¿Todavía lo querías a él? Sí. Sí, lo quería porque, te digo, estábamos en ese círculo vicioso de cuando pasaban cosas feas, por así decirlo, al ratito, a las horas nos contentábamos. O sea, él hacía cosas como para que nosotros estuviéramos bien. Y yo siempre, pues, lo quise como papá por cosas así. Entonces, ¿recuerdas ese día que hizo lo de los libros? ¿Cuál fue, digamos, el regalo que hizo después? fuimos al cine.
Eso hace cuenta que pasó un miércoles a mitad de semana y el fin de semana fuimos al cine y fuimos a pasear. Él jugaba béisbol y a mí me gustaba verlo jugar y siempre nos llevaba. Entonces esa era como que la salida con él. Pero lo que pasaba es que también si llegaban a ganar, tomaban y si perdían, tomaban por depresión. Entonces se ponía borracho. Y cuando él estaba borracho, o una de dos, o se ponía muy, ¿cómo decirlo? Muy feliz, muy alegre, de que empezaba a contar tonterías para hacer reír, o se amargaba y peleaba con mi mamá. Le reclamaban cosas que yo en un momento, mira, yo ni me acuerdo qué era lo que reclamaban o lo que por X o por Y cosas como que peleaban. Y yo, pues, me quedaba así de... Tú no te metías, ¿verdad? No, nunca tuve como el valor de decirle algo porque como que le tenía miedo a sus gritos. O sea, te digo, las veces que peleaban yo escuchaba los gritos y para mí era como si fuera un trueno. Entonces yo no quería que me gritara a mí y por eso nunca me metí. Hay otro episodio en el que tienen un perrito, ¿verdad? Sí, Teo se llamaba el perrito. Él un día lo llevó a la casa. Era era un pitbull muy bonito de color como beige, su piel clarita, todo muy lindo, era un cachorrito. Lo tuvimos como una semana, todo bien, yo adoraba ese perro. Entonces, una noche, tarde noche, salimos al parque, yo me puse a los juegos, mi mamá en unas máquinas, ya ves que luego hay como de hacer ejercicio, así libres, pues de esas. Y él empieza a correr con Teo, con el perrito, pero así, a correr, a correr, a correr. Y el perrito ya estaba con la lengua de fuera, ya estaba como que cansado, exhausto, y arrastraba las patitas y se quería tirar al suelo. Y él decía, no, que siga corriendo, es que él puede, es un perro grande, es un pitbull. Cuando la criaturita estaba, a lo mucho pesaba como 3 kilos y era un cachorrito de 2 meses. Entonces yo me acuerdo que yo fui la que avisó que había algo. En la terraza, aunque ya era de noche, se veía como parches oscuros. Donde lo carga, lo levanta, todas sus patitas, sus huellitas estaban llenas de sangre. Y aquí la pancita de las veces que el perrito se había querido tirar al suelo a descansar y él lo seguía jalando, aquí todo eso porque era como de ese... En la correa, ¿no? No, como que era del piso tierroso, como de grava o así. Y todo eso, las piedritas lo lastimaron. Y cuando lo llevamos a casa, yo volteo, porque, o sea, me hacen abrir el portón el portón del departamento. Yo volteo, lo veo con lástima, con ganas de llorar y me dice, no digas nada y abre. Así. Ahorita se le quita, que no sé qué. Y lo curó con alcohol, ni siquiera con agua oxigenada. Para mí fue una tortura, Silvia, o sea, escuchar los llantos del perrito como pidiendo auxilio, como pidiendo ayuda, de que le ardían las patitas, fue feo. Y ya, al día siguiente, él según lo curaba, le daba de besos y le ponía pomada, pasta láser. Y ahí lo dejaba. Y ya, ay, qué menso fui, que no sé qué. Cuando, o sea, yo también desde un principio cuando lo vi correr, ya está cansado. Pero no podía decir mucho. Pues O sea, ¿era cruel? Sí, era como que Corel quería exigir, siempre era muy controlador, tanto conmigo como con mi mamá. En mi caso, cualquier cosa, si yo, por ejemplo, me gustaba un niño o algo, esta es mi chica, deja de andar pensando, con el perdón de la palabra, deja de andar pensando pendejadas, porque estás muy chica. ¿Qué es eso de que te gusta alguien? Tu única obligación es traer 10 a la casa, es estudiar, es esto. Y bueno, esto se lo he contado a mi mamá, pero no sé si lo recuerda o algo así. A mí me pasó un episodio con él. Estábamos en unas casas era unidad habitacional, de las que los daban a los militares luego para rentar ahí. Y yo estaba castigada por haber sacado, te digo, el tema siempre era la escuela, por haber sacado malas calificaciones. Entonces estaba castigada sin ver televisión y aparte de que nos habían cortado el Sky, ¿no? Me había dicho mi mamá, barre, trapea, arregla tu cama, lava los trastes, que todo esté en orden para cuando él llegue, chance y te quita el castigo.
teníamos la tele prendida esperando a que nos reinstalara la señal. Y a mí me gustaba mucho pues ver la tele, ver películas, mis caricaturas, ¿no? Y en cuanto llega la señal, yo le digo a mi mamá, le marco a mi mamá, oye, ya llegó la señal, ¿puedo verla un ratito? Y me dice, sí, pero estate pendiente porque, o sea, en el pasillo habían como que escaleras, entonces se escuchaba cuando alguien subía. Estate pendiente de que no vaya a llegar él. Y le digo, sí, estoy al pendiente. Me clavé la película Silvia y él nada más entra. Pone una cara de odio. Y me dice, apaga esa cosa, ¿qué haces viendo esto? Tú estás castigada. Y le digo, es que mi mamá me dio permiso, es que yo te puse el castigo. Y entra así, todavía con el traje de militar, con todo, que se veía como muy grandote. Y entra y me dice, ¿ya está trapeado y se barrido? Y yo, sí, ya lavaste los trastes, sí. Entra a mi habitación, a mi cuarto. Y me dice, ¿por qué no está la cama tendida? Antes de ponerme a ver la televisión yo me había acostado un rato. Y la cama estaba extendida, pero haz de cuenta que una orillita estaba como toda arrugada. Y me dice, ¿y eso? Eso no está acomodado. Y le digo, pues es que yo no le veo nada de malo. Y me dice, cállate. Y da como un golpe fuerte, una palmada en la puerta. Y me dice, tú nunca haces nada. No sirves para una mierda. Así, con esas palabras. Y fue la primera vez que él a mí me gritó de esa manera, que yo, te lo juro, estaba en la esquina de mi habitación y me fui resbalando hasta que estaba en el suelo. Yo nada más lo veía desde la puerta. Y párate, y no vayas a llorar, y nada, decirle nada a tu mamá. Y cuando llegó mi mamá más tarde en la noche, me dijo, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y él antes, o sea, ella llegó y me habló a mí. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Y él antes de que yo le contestara a mi mamá, sí, todo bien. La encontré viendo televisión, está castigada otra semana. Y mi mamá, o sea, hablando con él. Ajá, y nada más que le dijiste. Y dice, no, nada, estamos bien, ¿verdad, Moni? Y yo nada más pude sentir con la cabeza. Y sí, estaba todo bien. No le conté lo que había pasado. Nada más le dije, sí, nada más me regañó y estoy castigada otra semana. Pero no le había dicho que me había gritado, me había insultado. Y no me había pegado, pero había azotado mi puerta de mi cuarto. Cuando te enteras que tu madre se queda embarazada, ¿lo celebras? Sí, yo siempre quise un hermanito. Fíjate que en mi inocencia yo no sabía cómo iba, así como que el ciclo de tener hermanos, y yo siempre quise un hermano mayor para que me cuidara. Aunque ya después me explicaron que pues era imposible porque mi mamá tuvo que haber quedado embarazada antes que mí y todo eso. Entonces yo iba a ser la mayor. Pero yo aún así me puse muy contenta por mi hermanito chiquito. O sea, yo le acariciaba la panza a mi mamá, le cantaba, le ponía mis canciones, todo eso. Para mí, o sea, mi hermanito es mi adoración hasta la fecha. Lo quiero muchísimo. Entonces, me pasó que, por ejemplo, de chiquito una vez, ya que el bebé ya estaba, se me cayó del cambiador. Así, me habían dejado, mi mamá estaba en la parte de atrás de la casa lavando ropa y me dijo que le cambiara el pañal. Entonces le cambio, pero estiro la mano para alcanzar el pañal porque no lo puse cerca y se me cae el bebé. Yo estuve como una semana llorando nada más porque me sentía culpable. O sea, no le había pasado nada. El niño pues no era tan alto tampoco, entonces el niño nada más como que rebotó. Cayó de traserito, ¿no? No, cayó de boca, cayó de frente, de pancita. Se golpeó la pancita y empezó a llorar, a llorar. Se privó un rato, estuvo así, sin que le saliera el llanto. Y mi mamá fue, me regañó, él también me regañó. ¿Cuántos años tenías tú? Como unos... estaba chiquito el bebé, a lo mejor yo acababa de cumplir 9. Y iba de 9. Sí, porque me llevó... O sea, eras una niña, 9 años, Ajá. cuidando un bebé. Sí, mientras o sea, mi no mamá... es que tuvieras 15 años o 16, tenías 9 años. Y ya estaba aprendiendo a cambiar pañales. Cambiando pañales. Sí, mientras mi mamá pues estaba ocupada en la parte de atrás de la casa. El niño tenía así como 2 meses. Cuando tú seas mamá, ¿dejarías a la hermana mayor de 9 años cambiar los pañales a un niño de 2 meses? No.
No, yo siento que no, porque, o sea, no podría. Como que yo quisiera hacerme cargo 100% de mis bebés si llego a ser mamá, que sí, tengo la ilusión. Desde que nace tu primer hermano y luego tu hermana, ¿no? Sí, no sé. ¿Tienes algún recuerdo que te hace pensar, quiero que mi mamá ya no viva con mi padrastro? Cuando le pegó la primera vez que él le pegó a ella, que bueno, le platicó, íbamos a la iglesia, estábamos en la camioneta, yo estaba en la parte de atrás con mi hermanito. ¿Era el día de tu comunión? No, ese era otro recuerdo. La primera vez que ella le golpeó, íbamos a la iglesia, era un domingo normal. Yo estaba en la parte de atrás con mi hermanito en brazos y él quería manejar con el niño aquí en medio, en las piernas, o sea, estar así y que el niño agarrara el volante, cosas así. Entonces yo se lo iba a pasar y mi mamá me dice, no, vuelvo a cargar a mi hermano. Y ellos como que se pelean, ella iba comiendo un cereal, se lo avienta en la cara, él se enoja mucho y nos mete a las dos de la casa. O sea, primero empuja a mi mamá hacia adentro del portón para entrar. Era igual como un tipo conjunto de casitas. Entonces, empuja a mi mamá primero que ella pase, me empuja a mí, me jala, nos mete a las dos, está un rato con el niño, empuja a mi mamá y después el niño, yo cargo al bebé. Y yo me acuerdo que yo estaba sentada en un sillón con el bebé en brazos llorando y yo nada más vi como unas 4 veces que le dio tas, tas, tas hasta que le tiró al suelo. Y yo te lo juro que había un tipo florero igual así, se lo quería partir en la cabeza, pero como tenía al niño en brazos, yo no me quería mover porque yo dije, capaz me va a pegar a mí o al niño. Entonces yo nada más me quedé quieta. Él se salió de la casa y yo me acerqué a mi mamá ya después y le vi que tenía su ojo todo rojo como por dentro estaba como si tuviera sangre derramada dentro del ojo. Y estuvieron pasando como 2 semanas, habían patrullas por toda la casa porque mi mamá fue a denunciar por violencia doméstica y estuvieron como que pasando patrullas así y cosas así. Y él regresa de nuevo a la casa. ¿Y tú qué piensas como niña? ¿Que tenía que regresar, que sí o que no? Pues yo dije que, o sea, hasta cierto punto lo normalicé porque yo dije a lo mejor mi mamá se lo buscó porque no tenía por qué aventarle esa cosa, no tenía por qué aventarle porque era el niño, o sea, el niño era de él y, o sea, podía como que hacer eso, que te digo que lo quería poner a manejar, a jugar. O sea, que de alguna manera lo justificaste mentalmente para que volviera. Sí, porque él llegó pidiendo perdón, llegó con regalos tanto como para mi mamá, como para mí. Creo que a mí me regaló unos chocolates, a ella unas rosas. Regresó, me pidió perdón a mí, me pidió perdón a ella. Después mi mamá confiesa que está embarazada de de mi hermanita. Para mí es muy feliz, pero después me pensé, ahí no le hizo daño, porque, o sea, ya estaba embarazada, tenía muy poquitos días, pero ya estaba embarazada cuando le pegó, cuando la tiró al suelo y todo. Y dice, no pasa nada. Y me puse, o sea, mi única centración como en ese momento era mi hermanito y mi hermanita que estaba en la pancita. Como que a lo demás, a lo que pasó, lo hice a un lado. ¿Cómo eran las dinámicas mientras creces con tu padrastro? Pues las cosas eran como muy intensas, muchas subidas y bajadas. Me pasa que en secundaria yo me enamoro de un chico, de un niño que me molestaba. O sea, aún con eso yo sentía que él me gustaba. O sea, me atraía físicamente. Yo le hago una carta donde le confieso mis sentimientos, se la entrego y se burla de mí. Me dice que
así me escribe en la misma carta: no quiero estar contigo, no me gustas, porque yo ya le había dado, se lo había dicho, pero yo dije, le voy a intentar una última vez, ¿no? Le dije, le escribí la carta: ¿sabes que me gustas? Y él así, en letras grandotes, así como que con furia: yo ya te dije que no me gustas, eres bien fea, no voy a estar contigo, nunca no me andes diciendo estas cosas. Y mi mejor amiga me abraza porque yo empiezo a llorar. Fue la primera vez que yo lloré por un niño, por un muchacho, porque me habían rechazado. Llego a la casa y como todavía tenía clases después, no hice mis trabajos. Simplemente no quise hacerlos porque estaba triste. Llego a la casa y traía notas, traía otra vez notas de profesores de no entrego tarea, no entrego trabajo. Él siempre me revisaba los cuadernos, me revisaba tanto por mi letra como que mis trabajos estuvieran completos. Me dice, ¿por qué? Le digo, nada más, no quise hacerlo. Me golpea la mesa. O sea, él siempre nunca me pegó a mí. Bueno, hasta el momento no me había pegado a mí, pero siempre como tenía la maña de con la palma golpear tanto la mesa, la puerta, que te digo, la pared. O sea, cuando estaba conmigo a solas, porque mi mamá iba a trabajar, y cuando estaba conmigo a solas hacía como que esos ademanes de golpear las cosas. Y de hecho mi hermanito lo estaba aprendiendo, porque igual en una comida o algo así, si él se enojaba, golpeaba la mesa, y mi hermanito, desde cuenta, era un bebé. O sea, la niña todavía estaba en brazos. Él ya lo podíamos sentar en su silleta para comer y daba manotazos. Hacía lo mismo, en su ¿no? tablita. Sí, para él era un juego. Se reía luego cuando, a veces se espantaba, pero a veces se reía cuando el papá hacía eso, de dar manotazos. ¿Y te llegó a golpear? Sí, en una ocasión por decir mentiras. Me pasó que yo, en ese tiempo estaban de moda los trompos, los juguetes. Y en mi escuela había pasado un caso de que a un niño le lastimaron el pie por andar jugando trompos y los habían prohibido en la escuela. Yo lo llevé a la escuela con un maestro, me lo suspendieron, me lo quitaron, y me dice, ¿por qué me mandó a hablar el maestro? Porque, el maestro él era mi tutor en la escuela, entonces lo había mandado a hablar a él. No, o sea, le pasó la queja del trompo, le dijo que yo no entregaba trabajos, o si los entregaba a medias, y que era muy platicadora. Te digo, siempre he sido como que muy hiperactiva y me distraía mucho en clases por estar platicando, jugando. Y me acuerdo que ni siquiera se esperó a la casa, sino que era como la parada del camión, porque teníamos que agarrar transporte. Me hizo sentar y me dijo, ¿lo anduviste jugando en clases? Y yo así de no. Y fue el primero. Tras. Y me dice, si no te lo hubiera quitado el maestro, no era porque no lo sacaste en el recreo o lo sacaste en clases. Dime la verdad. Y le digo, y yo por miedo le digo, no, es que no lo saqué en clases. Y me da otra. Y me dice, deja de mentir. ¿Ya te diste cuenta que van aumentando? O sea, la fuerza, pues. Digo, sí, lo estaba jugando en clases. Y nada más me levantó del brazo y nos fuimos a la casa. Y se lo dije a mi mamá, pero ella me dijo que sí, porque lo había hecho. Le conté lo que pasó con el maestro, se fue a hablar con él. Y él dice, no, apenas si la toqué. O sea, apenas si la toqué con los dedos, apenas le dice así, cuando a mí pues en realidad sí me dolieron. No me dejó marcas, precisamente como que era inteligente para no dejarme la mejilla roja o algo así. Pero, o sea, a mí sí me dolió, y mi mamá pues le creyó así de, no, Le pues creyó a él. le creyó a él. ¿Tú eres consciente de los conflictos de tu padrastro y tu madre? O sea, ¿sabías que tu padrastro era infiel y todo esto, o tú de eso no te enterabas como niña? Sí me llegué a enterar, porque sí los llegué, principalmente las peleas eran por mujeres. Tanto que mi mamá revisaba el celular a veces, yo hasta le ayudaba porque me sabía la contraseña de él. Yo era muy observadora, entonces de ley me sabía su contraseña. O sea, ella te decía, checa la contraseña de tu padre. Sí, de mi padrastro. Me decía, ¿te sabes la contraseña? Y yo, sí.
Entonces se lo desbloqueaba, lo empezaba a revisar y al ratito eran las peleas. Pero yo como que no dimensionaba que yo le había ayudado a provocar esa pelea, porque básicamente yo le desbloqueé el celular. Tú no habías ayudado, tú habías obedecido a tu madre. Oh, pues sí, ¿no? Pero eras una niña. Entonces sí eran como que conflictos de mujeres, tanto que él le escribía a ella como que si mi mamá andaba hablando con otro hombre o cosas así. Todo era relacionado a personas externas que nada que ver. ¿Cómo reaccionas tú cuando a tu padrastro le meten en la cárcel? ¿Te lo dice tu mamá? Sí, me lo dice ella porque, bueno, llegaron los militares y yo me empecé a asustar. Y en ese tiempo ya estaba yo más grande, tenía yo unos, ¿qué será? 14, mi fiesta de 15 años. No, sí, como 15 más o menos, tal vez 15, 14. Yo me acuerdo que era pandemia, entonces estaba en clases en línea y yo andaba así, toda como que agüitada, sin ganas en la clase escuchando a la maestra, y una maestra me dijo, Mónica, ¿qué tienes? Y yo como que murmuré muy bajito, nada, es que no encuentran a mi papá, porque yo le decía papá. Para ese tiempo mi papá biológico ya había fallecido. Falleció en el mismo año que nació mi hermanita chiquita. Entonces pues yo ya, incluso desde antes que mi papá biológico falleciera, yo ya le decía papá a él, porque mi papá biológico me había dado permiso de decirle, él es tu papá, yo te engendré, pero él es tu papá porque él mantiene la casa, él ayuda a tu mamá y todo. Y él, en cuanto me da permiso mi papá, yo le empiezo a decir papá a mi padrastro. Pero mi papito nunca conoció como que ese lado de él. O sea, se llegaron a conocer a ellos dos y era súper buena onda. Me acuerdo que le regaló despensa, que le regaló cosas, porque la familia de mi papá biológico era muy humilde. Entonces en ese momento le llevó arroz a mi abuela, a la mamá de mi papá, le llevó arroz, le llevó cosas para comer y mi papá lo vio a él como que es buena persona. Yo nunca le conté de pleitos que tenían ellos o cosas así. Entonces, pues, todo era como que yo ya le decía papá, le tenía cariño. Entonces, estoy en clases, me dicen que está herido de bala y yo me pongo a llorar. O sea, yo así de, ¿está bien? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo? Y mi mamá no me quería decir, no te metas, está bien, que no sé qué, que no sé cuánto, que estaba en el hospital. Yo quería como que ir a verlo al hospital, pero pues no me dejaron, obviamente porque era chica y todo eso. Y ya. ¿Tú ahí tenías cuántos años? Igual estaba rondando, ya estaba en prepa, estaba en primero de prepa, era mi primer año de prepa. Me acuerdo porque... 12, 13. Sí, por ahí. 12 o 13. 13, sí, 13. Porque yo me acuerdo que mi primer año de preparatoria lo tomé en línea, te digo. El segundo semestre de prepa fue en escuela presencial, pero ya estábamos en Tabasco, porque lo meten a él a la cárcel y mi mamá empieza a vender las cosas de la casa y nos regresamos a Tabasco con mi abuela, que porque allá nos iba a ir mejor, allá teníamos la casa, que porque él ya no estaba. ¿En qué momento tu padrastro se empieza a acercar a ti de otra manera? ¿Cuándo es la primera vez que notas que dices Cuando yo tenía 10 años. O sea, antes, cuando yo tenía 10 años, nos levantábamos como a la misma hora porque yo entraba a la escuela temprano. Pasa que nos despedimos de beso en el cachete, siempre nos despedíamos y ese día nada más agarró y me plantó un beso en los labios. Que yo me quedé así, pasmada, pero nada más agarré y me subí a la combi y me quedé como que con la sensación. Pero yo no dije nada. ¿Qué sentiste? No sentí nada, o sea, nada ni bonito ni nada, solo me quedé pasmada, o sea, porque yo para entonces pues ya había dado besos, pero con niños de mi edad o cosas así, ¿no? Pero me quedé así de, ¿por qué? Entonces, ya cuando él regresa de la cárcel,
yo había pasado otras situaciones anteriores, que por ejemplo había estado hablando con chicos de mi escuela, y había mandado fotos desnuda, nudes, había mandado fotos y él siempre tenía la maña de revisar mi celular. Entonces llegó a ver esas fotos y nada más como que se enojaba, pero yo lo empezaba a ver como que no eran celos de papá, sino de hombre. Entonces regresa él de la cárcel. La primera vez, por así decirlo, que pasaron las cosas, me quedo sola con él, porque mi mamá y mi abuela y mis hermanos salen, no me acuerdo a qué, y estábamos así como estás tú. Yo estaba sentada en un mueble, él estaba en el otro, yo estaba con mi celular, él había bebido, porque no me acuerdo a dónde había ido, había salido con sus amigos y había llegado bebido a la casa. Me dijo, ven, siéntate aquí. Yo ya tenía 16 años. Me dijo, bien, ven, siéntate aquí, y me hice a un lado, me senté, y me dice, tú me ves como hombre. Y yo me quedé así de, ¿cómo? Y me dice, sí, he visto que cuando estás conmigo como que se te suben las hormonas. Y yo me le quedé viendo así de cómo, ¿por qué lo dices? Y me dice, no, pues es que he visto que se te quedas viendo mucho, que me quieres abrazar mucho. Y yo así de, no, bueno, no sé. O sea, yo estaba confundida porque, o sea, yo había como que visto cosas. Antes de que pasara esto, se me pasó decirte que yo tuve un novio con el que tenía mucha dependencia emocional, porque yo lo adoraba, lo quería muchísimo. Era de mi edad, era de mi escuela. Pero este chavo tenía sus problemas de que, por ejemplo, se drogaba, estaba con muchas niñas aparte de mí. Entonces yo sufría mucho por él, pero ni mi mamá ni mi abuelita se habían dado cuenta de que yo lloraba o yo sufría por este muchacho. Entonces él regresa de la cárcel, vuelve a la casa así como a andar con mi mamá y todo, y me ve una noche triste que me había peleado con este niño. Él agarra mi celular, empieza a revisar los mensajes que él me mandó donde el chico pues me insultaba, me decía que estaba con otra niña, que no lo molestara. Le mando un mensaje de audio diciendo que mi familia se mete, te voy a matar, no te vuelvas a acercar a mi hija, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo en su momento lo vi como está loco, pero ya después él me empezó a decir, tú estás muy hermosa, muy bonita, no tienes por qué hacerle caso a un chamaco o que te diga esas cosas, que ande con otras muchachas, que para colmo es un drogadicto. Y yo lo empecé a analizar y dije, tiene razón. O sea, tiene razón, no tengo por qué andar con ese muchacho y cosas así. Entonces, él había terminado mi relación, o sea, me había hecho terminar una relación y me empezó como a consolar, a envolver. O sea, yo ahorita lo analizo y veo de los 8 a 13 años que me trataba exigencias, calificaciones perfectas, que no debes de tener novio, no debes de hacer esto, tienes que estar al 100, a ¿cómo estás? A platicar conmigo, a darme regalos. Si yo sacaba malas calificaciones, ahora era lo contrario. Mi mamá se enojaba y él me defendía. Déjala, al menos lo intentó. Ay, no pasa nada, la calificación no la define. Ay, no sé qué. Entonces, para mí eso fue un cambio de que yo dije, yo llegué a sentir, nunca llegué a sentir que me enamoré de él, pero yo sentía cosas bonitas. Porque te digo, este muchacho me trataba mal, me engañaba con otras niñas y a veces sí me decía cosas hirientes y él, al contrario, llegaba de trabajar y me decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal te fue en la escuela? Vemos esto juntos, vemos estas películas. Y yo tenía muy mala comunicación con mi mamá, entonces yo a mi mamá no le tenía la confianza como para que contarle cosas que estaban pasando con este niño, cosas así. Entonces yo con él me desenvolví completamente, me sentí entendida, me sentía escuchada. Y cuando él me dice esto, regresamos a esa noche, ¿no?
estoy yo sentada con él y me dice, sabes que tú misma provocaste que yo te empecé a ver como mujer. Cuando yo regresé, yo ya te veo como mujer. Y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, tú sabes que tú lo provocaste, refiriéndose a las fotos mías que él había visto en mi celular. O sea, tú tomándote esas fotos me estás provocando a mí, aparte de a los chicos a los que se los mandas. Entonces me acuerdo que me hace así, ven, y yo me inclino y él con aliento a alcohol, apestaba a alcohol, me da un beso en la boca. Así, pero uno con lengua, con labios, todo, así con el aliento alcohólico, pero yo me quedé quieta y se lo seguí hasta cierto momento. Llega mi mamá y mi abuelita y nos separamos. Él se va para el patio trasero de la casa y me hace señas de que yo vaya con él. Y me dice, yo sé que tú ya no eres virgen. Y yo así, sí, ya no soy. Entonces me empieza como que a tocar la cadera, a tocar atrás y me empieza a preguntar cosas. ¿Cuántas veces lo has hecho? Todo. Y yo se lo empecé a decir, o sea, le empecé a contar intimidades mías. Y él como que se enojaba, pero no me dijo nada. Y me preguntó algo que a mí sí se me hizo muy como que muy invasivo, porque haz de cuenta que me tocó el costado. No fue la pompa como tal, se me tocó el costado y me dijo, ya lo has hecho por aquí. Y yo le dije, sí. Y me dice, métete. Me metí. Mi mamá estaba en el cuarto donde dormían ellos solos. Mi abuelita estaba bañando a los niños. Yo entro a mi cuarto y me estaba empezando a cambiar, a poner la pijama, porque yo dije, bueno, nada más estaba borracho, no pasa nada. Entra a la habitación y me dice, bájate el pantalón. Y le digo, ¿qué vas a hacer? Y me dice, quiero probar tu calorcito. Así con esas palabras. Yo obedezco, me pongo como que a gatas en la cama y es donde ocurre la primera penetración por parte de él hacia mí. Esa noche él quiso dormir conmigo y mis hermanos. O sea, yo acostada en la cama como por el medio, mis hermanos estaban chiquitos. Estaba mi hermano, mi primer hermanito y estaba la segunda. Así dormíamos los tres en la cama, entrábamos perfectamente y él se quería acostar a mi lado, pero así como que la posición de cucharita, de estar pegándome el cuerpo. Mi mamá va, lo saca del cuarto. Al día siguiente ¿Y se quedó en el cuarto él? No, él lo saca del cuarto, pero como que se paraba mucho el baño y me tocaba las piernas. O sea, yo medio dormida, medio consciente, sentía que se paraba al baño, entraba al cuarto, se asomaba y me tocaba. Entonces, al día siguiente, ya en la mañana, él agarra, se inclina sobre mí y me despierta con besos. Así con besos en la boca. Y me sonríe, pero no me dice nada. Yo ya estaba sola en el cuarto y mis hermanos ya se habían levantado, mi mamá también, mi mamá estaba en el otro cuarto con los niños. Entonces, me despierta con besos, bajamos, pasa como que el día, mi mamá y mis hermanos todavía no bajan, él empieza a hacer el desayuno, me saca otra vez al patio y me dice, lo que estamos haciendo está mal, pero ¿te gustaría estar conmigo? O sea, quieres que nos quitemos las ganas, por así decirlo, pero que él ya generalizaba o como que ya tenía la idea de que yo quería estar con él. Y yo, como te digo, me sentía, no sabía describirte ahorita mismo cómo me sentía, pero yo siento que en una palabra sería confundida, porque con todo lo que había pasado con mis exnovios, que yo me sentía como que abandonada, diferente, acepté. Le dije que sí y me dice, está bien, ahorita veo cómo nos quedamos solos. No me acuerdo cómo le hizo, la verdad, pero estuvimos un momento solos. Me subió al cuarto de mi mamá y de él y tuvimos el primer encuentro sexual, donde él, por ejemplo, se portó como si fuera
un ángel. O sea, me acarició, me besó. Yo siempre he sido muy insegura de mi cuerpo. O sea, tanto con mis exnovios anteriores, porque yo ya había tenido relaciones sexuales con ellos, como físicamente, así con ropa así, yo me sentía muy incómoda, de mis estrías y cosas así. Él me besó, me adoró básicamente, y me dijo, nada más va a ser una vez. Y yo accedí, sí, está bien, nada más una vez. Pero, y pasaron las cosas. Pero lo que pasa es que haz de cuenta que empezaron a pasar los días. Pasaron como a lo mucho. O sea, ¿lo hicieron una vez? Ajá. El día anterior no lo habían hecho, ¿no? No, bueno, sí, pero no completamente, como te digo, nada más había sido unas 3 veces o 5 que él me había penetrado, así como te digo, que me dijo, bájate el pantalón, quiero sentirte. Y ya, hasta ahí. Ya el día siguiente lo hicimos pues completamente consciente hasta que él terminó. Un detalle era que él no se ponía condón. Nunca quiso como que usarlo. Decía que le molestaba o que para qué. A pesar de que existían las posibilidades de que yo pudiera quedar embarazada, porque pues ya estaba en mi periodo y todo eso, ¿no? Pero él no, no quería usarlo, y las veces que lo usaba, pues era porque yo se lo exigía o se lo pedía. O sea, ¿hubo más de una vez? Sí, muchas. De hecho, fueron, para dejártelo fácil, una vez cada semana o cada 2. Así. Podían ser un día sí, un día no, porque él como que doblaba turnos en su trabajo. Entonces, un día no estaba en la casa y el día que estaba, buscaba cualquier momento de quedarnos solos para aprovechar. O sea, él como que me acechaba, porque teníamos una bodega en la casa. Cualquier cosita que yo buscaba ahí se ponía detrás mío y me tocaba y se juntaba a mí. Entonces vuelve a pasar otra vez y me dice, hay que seguir haciéndolo. Y yo le digo, no, pues es que están mi mamá y mis hermanos, y me dice, no, no pasa nada, no se van a enterar cada que estemos solos. Y yo hasta cierto punto como que esa adrenalina la sentía bien, pero al mismo momento me sentía culpable, porque yo sabía que no era algo que deberíamos estar haciendo. Entonces pues empezaron a pasar las cosas, pero había cosas que a mí no me gustaban, que era, por ejemplo, esto lo recuerdo muy doloroso, porque él tendía a morderme. O sea, no me dejaba chupetones, no me dejaba marcas, pero siempre me mordía los pezones o muy íntimamente. Entonces una vez me llegó a lastimar, así de que yo grité. Yo grité de dolor, porque me lastimó y me espantó. Mientras él me estaba haciendo sexo oral, me mordió. Me mordió y me jaló un labio. Y yo grité. Y me dijo, ¿estás bien? Y, sí, solo me ardió. Y me dice, ¿pero estás bien? ¿No quieres que haga otra cosa? Y le dije, no, ya hay que parar. Y me dice, perdóname. Y ya, ahí terminamos el acto. Pero a mí me quedaron secuelas de esa mordedura. Y ahora soy más insegura todavía. Y yo no tengo miedo a tener relaciones tanto íntimas como relaciones con alguien más, porque yo siento que me van a juzgar. Que te van a hacer daño, ¿no? Es que es una parte sensible, porque haz de cuenta que me quedó como, no la marca de esa mordedura, pero uno de mis labios me lo dejó estirado. Y yo me siento insegura en esa parte. Y sí, siento que me van a lastimar. O sea, dejaron de pasar estas cosas con él, y hasta el momento no he podido ni tener novio, ni nada. Qué duro, ¿eh? Una persona que es tu padre para ti. Sí, yo me intenté suicidar en varias ocasiones porque quería escapar de ese infierno.
después de ese acontecimiento en que verdaderamente, o sea, te agredió, bueno, psicológicamente y físicamente de una manera brutal, ¿volvió a intentar tener relaciones contigo? Por no decir relación. Sí, me convenció. Me empezó a pedir perdón. Así, lo mismo que decía mi mamá de que le regalaba cosas y le quería pedir perdón a mí. Hacía lo mismo. Me regalaba mi maquillaje, me regalaba mis chocolates, me regalaba mis dulces y me decía que es que yo lo volvía loco. Que yo era mejor que mi mamá. O sea, hasta ese punto me puso, una psicóloga nos lo dijo, que nos puso... Triangulación. Ajá, o sea, nos puso en pico a ambas como que a competir. O sea, como con él, porque yo te lo juro que había veces que yo sentía odio hacia mi mamá, pero a la vez me sentía con culpa. O sea, no te lo sabría como que explicar. Yo, por ejemplo, en varias ocasiones los veía juntos y me llegaba a sentir celosa, pero tampoco me sentía con el derecho de reclamar algo, porque yo no lo quería a él. Nunca lo sentí como mi pareja o como que nos llegamos a enamorar ni nada de eso. Cabe resaltar que la mayoría de veces que pasaban estas cosas estaba ebrio. Y de hecho, hubo una ocasión en la que a mí no me bajaba el periodo y yo llegué a pensar que estaba embarazada. Se lo conté a él, que habían pasado como 2 semanas y a mí no me llegaba la regla. No, pasa y me dice, ni se te ocurra decir algo. Yo te voy a comprar la pastilla para que abortes. Milagrosamente me bajó, o sea, yo le digo que no me había bajado a las 2 semanas y al día siguiente me llegó la regla. Y me dice, ves, todo bien. O sea, así de descarado, porque él, incluso después de ese susto, no quiso ponerse condones. Y había un momento en el que yo me sentía ahogada. Intenté ahorcarme. En la parte de atrás de la casa, en el patio, teníamos tendederos de ropa. Yo me puse una de las sogas alrededor. Del cuello y me dejé caer. Pero en el momento que yo sentí el hormigueo en el cuello, me desesperé y me liberé. Estuve con la marca en el cuello, mi abuela se dio cuenta, pero me dijo qué te había pasado aquí. Y le dije que nada, que me había picado algo y que me había estado rascando. Y todo este tiempo de los abusos y de antes, yo practicaba el cutting. Me cortaba. Tengo cortadas en las piernas, tengo cortadas en los brazos. Nunca me intenté suicidar cortándome, pero todas las veces que intenté suicidarme fueron ahorcada o atropellada. Pasaba que en la escuela yo tenía que cruzar una carretera donde pasaban carros a mucha velocidad y hubo un momento en el que casi corrí. O sea, yo quería correr hacia la carretera para que me atropellaran, pero quedar muerta. Y de ahí intenté colgarme con una bufanda del barandal de las escaleras, y la última vez que intenté hacerlo fue, como te digo, en el tendedero, que no pude. Me desaté y no pude. Y mis marcas, haz de cuenta que pues he tenido amigas que también tienen problemas de depresión y ansiedad y ellas se las hacen muy profundas, ¿no? Pero las mías, haz de cuenta que yo agarraba una navaja y nada más eran por encimitas, pero eran muchas. Entonces ese ardor yo lo sentía liberador, lo sentía bien, porque yo decía, este dolor no se compara a lo que mi mamá está sintiendo. Y yo lo relacionaba porque me sentía culpable. Y las últimas 2 ocasiones que pasaron cosas entre él y yo, ya no fue algo que yo disfrutara. De hecho, yo creo que, si te puedo decir sinceramente, la única vez que yo sentí, como que fue algo bonito, que ni al caso fue la primera vez. Ya las después yo la sentía como que era por obligación. No sé por qué me sentía obligada a cumplirle de esa manera, porque yo dije, yo sola fui la que inició esto. Y yo ya sentía la obligación de seguir teniendo encuentros con él.
Me acuerdo muy claramente de la última vez, que fue para mí la más dolorosa. O sea, ni siquiera fue cuando me mordió. Fue que mi mamá estaba trabajando. Yo ya había hablado con él de que yo ya no quería seguir. Y él me había dicho, sí, está bien. Habíamos estado como 2 semanas sin hacer nada de eso. Entonces, yo ya le dije, seguro que me vas a ver como una hija a partir de ahora. Y me dice, sí, ok. Y yo como papá lo abracé. Buscaba un abrazo paternal. Era temprano todavía. Mi mamá estaba trabajando, te digo, estábamos él y mis hermanitos. Entonces yo lo abrazo, me acurruco tantito y él en su mente enferma lo interpretó como una señal de que yo quería tener sexo. Agarra y le dice a los niños, vayan a la tienda. Les dio como 20 pesos a cada uno, vayan a la tienda. Y yo me quedé así de, ¿por qué? Regresa al cuarto y le pone seguro a la puerta. Y me dice, quítate la ropa. Y le digo, ¿cómo? Y él fue el que me dijo, quítate la ropa, tú querías, ¿no? Y le digo, ¿de qué hablas? Solo te abracé. Y me dice, pues ya los mandé a la tienda. Se pone encima mío, me empieza a morder, como te digo, a quitar la ropa. Pasa la penetración y todo. Llegan mis hermanos y le digo, por favor, para, porque mis hermanos están abajo para escuchar. Y desde adentro del cuarto le grita a mi hermanito, ponte a ver la tele, ahí está ponte a ver las caricaturas, ahí está la tablet y ahí está el celular. Y ya cada niño se puso en el dispositivo. Como era de 2 plantas, o sea, lo que pasaba en el cuarto no se escuchaba tanto. Entonces le digo, no, por favor, ya están mis hermanos. Agarra, me pone boca abajo en la cama, me agarra de las muñecas y me dice, pues ahora no voy a parar y no hagas ruido. Y siguió, terminó dentro mío, yo me sentí asqueada y desde ese entonces pues no he podido ni establecer relación sentimental con alguien. Y yo tengo terror de tal vez tener una pareja, contarlo y que me juzguen, que me digan que yo me lo busqué. Porque lo platiqué igual con mi psicóloga, de que yo siempre tuve como que esa mañana, o sea, yo siento todavía hasta la fecha que en parte fue mi culpa porque yo le, yo le mandaba le mandaba foto a mis parejas, a los chicos con los que llegué a estar, y que yo era muy coqueta con chavos de mi edad y todo eso. Y él me decía que yo por eso me lo había buscado y que no debía decir nada porque si yo decía algo, mis hermanos se iban a criar sin papá, así como yo. Y ese era un punto, o sea, era algo horrible para mí, porque, o sea, yo a mi papito biológico lo adoraba y yo sufrí mucho cuando estuve en su duelo. Y yo no quería que mis hermanos pues crecieran sin papá porque me decía, si me vuelven a meter a la cárcel, entonces los hermanos se van a quedar solos. Y me manipulaba usando a los niños. Y yo por eso nunca me atreví a hablar. Y todavía me siento muy mal porque yo siento que fue una traición que le hice a mi mamá. Y en su momento sí dije, yo misma me quité valor, me dije, soy una zorra por haberlo aceptado, por haberlo permitido. Y no puedo quitarme esa culpa. Hasta la fecha, aunque lo estoy trabajando, yo siento que le fallé a mi mamá. No. Imagínate una niña que desde niña la hacen bullying. Una niña que busca ser querida toda la vida, ser aceptada. ¿Sabes lo que es el grooming? Sí, es cuando un adulto empieza a intentar como cortejar o manipular a un menor. Ok. Conocí el término hace poco. Fíjate lo que él hizo.
Entre los adolescentes hay juegos de coqueteos y de niñas nosotras enseñamos las rayitas, ¿no? Claro, y porque estás descubriendo esa parte de crecer, la sexualidad. Y tú hiciste algo tan ingenuo y tan común que hacen todos los niños y los adolescentes, que es mandarle una foto a otra persona de tu misma edad. Y él se aprovechó de eso. Que a él lo que les citaba son los niños, las niñas, las menores. Él sabía qué tan insegura eras. Él sabía todas tus vulnerabilidades. Él sabía que lo único que tú buscabas era validación de alguien. Él sabía que todos los seres humanos, cuando nos tocan ciertas partes de nuestro cuerpo, nos dan placer, porque son zonas sensibles. Él abusó de ti psicológica y físicamente. Y una vez que ya lo hizo la primera vez, te cayó haciéndote pensar a ti que tú eras la culpable. Y te aisló muchísimo más para que pensaras que habías hecho daño a tu madre. Y has vivido, y luego te hizo creer que eran ustedes dos pareja. Todo eso fue manipulación. Tú eras una niña. Todo eso fue manipulación. Si tú te sigues sintiendo culpable después de la terapia, ese ser innombrable habrá ganado. Creo que lo que para ti te va a ayudar, y te va a ayudar mucho, es para entender el alcance de maldad que tienen algunos seres humanos. Y para entender mejor a tu madre de esa imposibilidad que ella sentía de que no podía escapar de él. Porque hasta a ti te tenía atrapada. Sí, yo tenía miedo de que me llegara a pegar, porque pues ya le había pegado a mi mamá una vez. Y le tenía mucho miedo a Silvia. O sea, ¿y sabes qué era lo peor? Que yo no le tenía tanto miedo a él, sino a mi mamá. Porque mi mamá sí se enojaba y todo. Me llegó a dar una que otra nalgada de niña. Y yo le tenía miedo de que mi mamá pensara que yo le había quitado a su pareja. Como yo veía cómo reaccionaba con otras mujeres y yo ya estaba entre comillas grandecita, yo dije, y ella sabía de estas situaciones de que yo era muy coqueta con los chavos y todo esto, yo dije, yo le tenía miedo a ella de perderlo porque yo dije, ella va a pensar que yo lo hice con intención de seducir a este hombre. Siempre lo pensé así y nunca llegué a decirlo. Pues te lo dice una psicóloga, no, eras una menor, eras una niña. Y ser coqueta es parte del crecimiento, del descubrir un nuevo lenguaje que tenemos los adultos para atraernos, y empezamos en la adolescencia. Eso es parte de la naturaleza. Es parte de la naturaleza. Entonces, el consentimiento nunca lo tuviste. Nunca. Esa idea de que tú consentiste, no. Para que se dé consentimiento, la otra persona tiene que ser consciente de lo que está consintiendo, y tú no eras consciente porque eras menor. No lo eras. No se dio consentimiento. Aunque tú creas todavía en tu cabeza que sí, no hubo consentimiento. Te va a costar entenderlo. Es mucho tiempo. Se tarda. Pero ustedes dos han hecho algo bien valiente y bien bello, que es hablar de las heridas, sanar las heridas. Probablemente tu madre, si hubiera estado, y cuando digo en sus sanos juicios, no hubiera estado tan enferma por este señor que era un sádico, aparentemente, que además le cantaba triangular, que manipulaba
Al final te lleva a su zona de locura y te hace ver su realidad. Probablemente tu madre hubiera dejado la relación desde esa primera vez que la golpearon. Y si lo hubiera hecho, tú nunca hubieras vivido esto. Yo sí se lo llegué a reprochar muchas veces. Se lo llegué a decir. Pensé que era su culpa de ella porque yo sentía, o sea, era evidente que estaba en una relación tóxica y antes de que pasaran estas situaciones yo le dije, ¿por qué no lo dejas? Y nunca pasó. Y sí se lo llegué a decir, sí le llegué a echar la culpa, pero yo ahorita entiendo que no fue culpa de ninguna de las dos. No fue culpa de las dos, pero sí hay muchas mujeres que están en relaciones así y que sean conscientes que a lo que pueden progresar es a lo que has vivido tú. Te voy a poner en contacto con la Fundación Granito de Arena, ¿ok? No te prometo nada, porque pues hay que ver, tendrán que hacer una evaluación. Si eras una persona antes insegura, físicamente, ahora en tu intimidad también es natural serlo. Pero ¿cuántos años tienes ahora? 18. 18. Si eres todavía, en inglés le llaman 18, 19, porque eres adolescente. Todavía eres cuerpo de mujer, pero tienes la mente de una niña. Entonces, vamos a ver quién nos puede ayudar para ver que esa parte de tu cuerpo que a lo mejor quieres arreglar, nos ayuden a arreglarla. ¿Qué te parece? ¿Va? Vamos a ver cómo lo hacemos. No te prometo nada ahora. Yo ahora voy a empezar a rogar a todos los amigos, a toda la gente que nos pueda ayudar. Y lo único que sí te voy a pedir a veces es el tiempo tuyo para que te evalúen. Para que te evalúen y ver cómo te pueden arreglar esa parte física para que te ayude a ti a recuperar esa autoestima. Muchas gracias, Silvia. Gracias a ti, a tu mamá. ¿Ese señor está libre? Lamentablemente sí. Nos dijeron que en cuanto se pusiera la denuncia, o sea que él tenía como su problema legal de que tiene que ir a firmar, en cuanto se pusiera la denuncia lo iban a agarrar, pero ya han pasado varios meses y no vemos otra respuesta. Yo no quiero que siga haciendo daño. ¿Cuándo se puso la denuncia? En enero de este año. Del 2025. Sí. ¿Tiene una orden de búsqueda y captura? Se supone que lo están localizando, pero no han sabido nada de él. Entonces, igual no sé si ya en los juzgados a lo que va a firmar y todo eso lo estén buscando algo, pero yo la verdad que no veo solución. Para que se dé consentimiento, tienes que ser consciente de lo que estás haciendo, de las repercusiones, de lo que implica. Un menor no tiene esa conciencia ni esa consciencia, por lo que no puede dar consentimiento, por lo que ninguna de tus relaciones fueron consentidas. Ninguna, ¿lo entiendes? Más allá de que te den en un punto, te toquen un punto y te dé placer, y más cuando esa persona te conocía emocionalmente, sabía de tus vulnerabilidades, sabía de la idea de autoridad, lo que para ti era esa persona. Que como menores la mayoría buscamos validación. Eres bella, eres valiente. Te doy las gracias. Yo creo que con unos años esta herida va a sanar, ya verán. Va a sanar. Eso espero. Yo quiero seguir adelante, no quiero quedarme estancada. No te vas a quedar estancada. Va a ser duro, ¿ok? Sí. Tú eras menor. Tú no tenías la capacidad de consentir.
Fue un abuso. Fue una violación de una menor. Muchas gracias.